Muy buenos días, qué bueno saludarlos ya a mitad de semana. Ha sido por lo menos por acá en la comuna de Chimbarongo una mañana y una noche súper helada. Eh, pero gracias al Señor por la vida, gracias al Señor por la salud, que muchos de nosotros hoy día todavía disfrutamos de buena manera. Y a propósito de la salud y a propósito de las ansiedades que podamos estar viviendo lícitas de alguna manera, eh, y quizás de las ansiedades que se deriven de, a propósito de la salud, a propósito de la situación sanitaria que estamos viviendo, que se deriven de esto. Sabemos que los expertos eh, hablan de problemas que vamos a tener en el área económica y eso se va a reflejar como ya quizás en nuestros cercanos, a los que no nos ha tocado todavía en lo personal, tenemos sí muchos, ¿verdad?, cercanos que han perdido el trabajo o eh, sean las empresas, se han eh, acercado, ¿verdad?, a los programas especiales que el gobierno ha puesto a disposición para poder sostener el empleo, se le ha rebajado el sueldo, etcétera. ¿Qué pasa con la ansiedad? Eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy día. ¿Qué pasa con el cristiano, la ansiedad, los afanes? Eh, ¿Qué pasa con este tiempo que estamos viviendo? Ayer tuve la ocasión de compartir como cada mes, cada segundo martes de cada mes con mis colegas pastores del presbiterio. Nos reunimos, podemos orar juntos, compartir un devocional, reírnos, eh, contarnos de nuestros trabajos, de nuestras ansiedades. Bueno, una de las cosas que estoy seguro que el Señor hace en estos tiempos difíciles es fortalecer a la iglesia, hacer que nosotros maduremos en lo personal, individualmente, pero también como cuerpo de Cristo, como iglesia. La iglesia en la historia siempre fue fortalecida, siempre maduró, experimentó avivamientos a través de circunstancias difíciles. Persecuciones, guerras, hambrunas, pestes. Y creo que no va a ser la excepción esta. Eh, Como les decía ayer a mis colegas, somos una generación de cristianos que nunca había experimentado algo así. Nuestros antepasados, la gran mayoría de ellos experimentaron esto, como le digo, guerras, posguerras, eh, situaciones críticas. Eh, ¿Y qué pasa con nosotros hoy día? El Señor nos está enseñando y el Señor está haciéndonos madurar. Y nos hace madurar de la manera, de las maneras más sencillas, porque a través de estas cuestiones tenemos necesariamente que volver a los conceptos más sencillos del Evangelio. Y cuando digo conceptos más sencillos no estoy refiriéndome a los rudimentos de la fe, porque sabemos que somos justificados por la fe sola, sabemos que la salvación es por gracia. No, no me refiero a eso, sino que me refiero a cómo aplicamos esas verdades a nuestra vida, si las vivimos o no. Y en estas circunstancias cuando nos damos cuenta que necesitamos aplicarla y necesitamos vivirla. Y para eso quiero invitarlos a reflexionar brevemente el Evangelio de Mateo, capítulo 6, los versos 31 al 34, que justamente Jesucristo está enseñando, eh, enseñando acá, ¿verdad?, sobre el afán y la ansiedad. Y dice así: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.
Hermanos, si se fijan, el Señor Jesucristo aquí está animando, exhortando a sus discípulos, y la palabra del Señor lo hace con nosotros hoy día. Alguien podría decir, claro, no, el contexto a lo mejor es distinto, claro que es distinto, pero había ansiedad, había afán. Y como les decía, lo más probable es que comience en nosotros, si es que ya no está esta ansiedad y este afán, por las consecuencias, por los coletazos de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, de esta crisis de salubridad pública que estamos viviendo. Y el Señor argumenta aquí sobre dos cosas. ¿Por qué los que somos del Señor, por qué los que somos cristianos, por qué los que somos parte del pueblo de Dios, no debiésemos estar afanados? No debiésemos estar o vivir con ansiedad y preocupados. ¿Por qué cosa? Por cosas como el vestido, por cosas como el que vamos a comer o que vamos a beber, es decir, por el sustento. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo me voy a mantener? Esa es la pregunta. Y Jesucristo dice, no, no deben vivir así. Y el primer argumento que dice y que cuenta allí y nos cuenta a nosotros la Escritura hoy día es que esa manera de vivir no es de cristianos. Esa manera de vivir no es de los hijos del Señor, sino que es de los paganos. Dice así, eh, porque los gentiles buscan estas cosas. Es decir, quienes no conocen al Señor. Sabemos que gentil en el contexto del Nuevo Testamento apuntaba a los que no eran judíos, pero sabemos también que muchas veces está apuntando a la idea de aquellos que no conocen al Señor, que no tienen una relación con el Señor, que no son parte del pueblo de Dios. Es decir, la Escritura nos está recordando hoy día estas cosas tan sencillas como decir, confía. Estas cosas, estas cosas no pueden estar siendo lo central en tu vida. Es más, si estas cosas son lo central en tu vida, tenemos que examinarnos muy profundamente, porque puede allí, ¿no es cierto?, haber un problema de idolatría incluso en nuestro corazón. Así que el Señor dice, no te afanes, no tengas ansiedad pensando en qué vas a comer, en qué vas a beber o cómo te vas a vestir. Es decir, ¿qué va a pasar contigo, con tu sustento? No, eso es la manera, así viven los paganos, así viven los gentiles, así viven los que no tienen a Cristo. Tú no puedes vivir de esta manera. Y hay un segundo argumento, y que está quizás un tanto más escondido y no tan explícito. Y lo que dice después, ¿no es cierto? Porque agrega que el Padre conoce las necesidades. El Padre conoce que necesitas todas estas cosas, ¿ya? Pero, ¿cuál es el argumento que digo que está un tanto escondido? Dice, busca primero o más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Acaso no somos parte del reino? ¿Acaso nosotros no tenemos a Jesucristo como el Rey? ¿Acaso la iglesia y nosotros no somos parte de este pueblo del Señor? ¿Por qué está diciendo, busca primero el reino y su justicia? ¿Será una contradicción? ¿Tenemos que buscar algo que ya está? No, no es una contradicción. Y hay una manera en la naturaleza en que podemos entender esto. Y quiero referirme a las plantas y a las plantas más grandes que nosotros conocemos, que son los árboles. Un árbol depende, nosotros no vemos moverse a los árboles, sin embargo tienen movimiento, ¿verdad? Lo voy a explicar. Los árboles dependen de la luz del sol, los árboles dependen del agua y de muchos otras cosas, ¿verdad? Otros elementos para poder vivir, para poder subsistir. De hecho, sin el sol no hay fotosíntesis, si no pueden sintetizar eso, no pueden vivir. O sea, necesariamente necesitan del sol. Sin embargo, la planta, en este caso los árboles y toda planta, pero voy a referirme a los árboles, están activos y buscan. La parte aérea del árbol
la parte aérea de un árbol es apenas, en la gran mayoría de las especies, un tercio del tamaño que tiene la raíz. Es decir, que la raíz puede ser mucho más grande, más larga en la superficie que abarca que la misma parte aérea. ¿Qué significa esto? Que la raíz, que el árbol debe buscar nutrientes, debe buscar el agua, debe buscar la humedad para poder vivir. De la misma manera nosotros dependemos del Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que con lo que nosotros nos mantenemos depende del Señor. Y aquí lo dice el Señor Jesucristo, el Padre sabe que tenemos necesidad de esas cosas y sabemos que dependemos. Sin embargo, eso no significa que estemos quietos, sino que tenemos una gran responsabilidad personal para poder seguir viviendo. ¿Y de qué manera dice? Buscando. Y buscando el reino de Dios. Primeramente, lo primero, lo fundamental, busca el reino de Dios. Eso significa que yo tengo que, y como iglesia también debemos estar buscando una más estrecha comunión con el Señor. Así como la raíz busca no solamente arraigarse, de ahí viene el término arraigarse desde raíz, fundamentarse en la tierra y afirmarse, también está buscando nutrirse. Nosotros tenemos que buscar nutrirnos y allí podríamos extendernos mucho más, pero no es la idea mía hoy día. Pero buscar nutrirnos en qué, en la oración, en la lectura de la palabra, en escuchar la predicación de la palabra. Hermanos, si hacemos esto, dice la Escritura, todas estas cosas, el vestido, el alimento y la bebida, todo será añadido. Vendrá solo. Tenemos entonces motivos para vivir en ansiedad en este sentido. Ninguno, si es que buscamos el reino de Dios. Y esa es la invitación para hoy, a que busquemos el reino de Dios. No vivamos en ansiedad. El Señor sabe que tenemos necesidad de estas cosas, pero estas cosas serán añadidas cuando busquemos el reino de Dios y su justicia. Y podremos vivir, como dice la Escritura, quieta y reposadamente. Que el Señor nos bendiga. Oremos brevemente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos consolados por ella. Gracias porque somos confrontados con ella, Señor. Y ayúdanos a vivir lejos de ansiedades, lejos de inquietudes, sino que a vivir fundamentados en ti y buscando primeramente, Señor, de ti, de tu reino, entendiendo que todas las demás cosas que son secundarias, son importantes, pero son secundarias, serán añadidas a nuestra vida y en nuestra vida, la de la familia y la de la familia de la fe. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un gusto de haber compartido hoy día con ustedes.